territorio se ubica una región montañosa, en donde se albergan algunas de las cumbres más altas del mundo. El sureste pakistaní, especialmente la frontera con la India, es una región desértica. Las atracciones del país van desde las ruinas de antiguas civilizaciones hasta las estaciones en los Himalayas, los cuales atraen a los interesados en deportes de invierno. Sin embargo, el turismo sigue siendo limitado debido a la falta de infraestructura adecuada y el deterioro de la seguridad en el país. Pakistán, con su capital Islamabad, y también otra gran ciudad poblada, famosa, Karachi. Pakistán tiene, en primer lugar, una característica distinta a otros países, y es que nació dividida en dos sectores, Pakistán occidental y Pakistán oriental. Fue en 1947, junto con la India, recordemos la India de Gandhi, el gran luchador pacifista, del Pandit Nehru. Esa India, cuando se independiza del Imperio Británico, al mismo tiempo se separa de Pakistán, o Pakistán se separa de la India. Eran todo un conjunto de una nación colonizada por el Imperio Británico, y al conseguir la independencia también se separan entre ellas. ¿Por qué? Porque India tenía una religión mayoritaria hindú, lo fundamental para ellos el hinduismo, pero también muchos millones de habitantes también son de religión musulmana. Con lo cual, en el momento en que consiguen separarse, liberarse ya de la metrópoli de Gran Bretaña, todos los que eran musulmanes y que vivían en la India no se entienden, hay problemas entre ellos y los hindúes, y entonces se van los musulmanes hacia el norte y los hindúes que estaban en el norte se van retrocediendo y van bajando hacia la India. Y de esa forma quedan dos naciones diferentes, con gobiernos distintos y presidentes distintos, Pakistán e India. Pero además Pakistán, cuando nace, era Pakistán occidental y Pakistán oriental. Ahora bien, para poder comunicarse el occidente con el oriente, tenían que sobrevolar por la India, y eso también era otro conflicto más grande. Con lo cual, Pakistán oriental, después de unos años y de varias luchas y revueltas, en 1971 se separa, se divide de Pakistán occidental y nace una nueva nación, un nuevo estado, que es Bangladesh. Hoy estamos conociendo, por tanto, Pakistán occidental, o el único que ya existe, y Bangladesh, que también forma parte del G77, lo conoceremos más adelante. Pero de esta manera se fue conformando esa nación, más de enfoque religioso musulmán, mientras que en India predomina el hinduismo junto con otras religiones también. Veamos un poco, por tanto, cómo se fue conformando este Pakistán. Como resultado de los esfuerzos del movimiento liderado por Ali Jinnah y del movimiento de independencia de la India, Pakistán consiguió su independencia en 1947 y se configuró como la nación de los musulmanes que habitaban en las regiones del este y oeste de la India, donde eran mayoría. Inicialmente, Pakistán fue un dominio británico, pero en 1956 el país aprobó una constitución y se convirtió en una república islámica. Una guerra civil en 1971 resultó en la secesión de Pakistán Oriental, que pasó a llamarse Bangladesh. La historia de Pakistán, posterior a su independencia, ha estado caracterizada por periodos de gobierno militar, inestabilidad política y el conflicto con su vecina India, por el control de Cachemira. El país sigue afrontando grandes problemas como el terrorismo, la pobreza, el analfabetismo y la corrupción.
La estructura de la economía pakistaní ha cambiado a partir de una base esencialmente agrícola a una base de servicio fuerte. Importantes inversiones extranjeras se han hecho en varias áreas, incluyendo las telecomunicaciones, bienes raíces y la energía. Otras industrias importantes son la ropa y los textiles, procesamientos de alimentos, fabricación de productos químicos y la de hierro e industrias de acero, lo que convierte a Pakistán en un país en rápido desarrollo. Debido a su geografía, Pakistán hereda una cultura rica y única y ha conservado activamente sus tradiciones establecidas a lo largo de la historia. Esta es una región que nace también dentro de un ambiente conflictivo, heredado por una parte por las potencias colonizadoras, como siempre decimos, por Gran Bretaña, que sacó de ellos, extrajo las riquezas que podía y luego se retira. Pero además, como también hemos mencionado, el tema de la religiosidad es fuerte y a veces cuando se cae demasiado en unos extremismos u otros, lleva consigo a esa violencia. Hinduismo por un lado, maometanos, musulmanes, islamismo por otro, no se acaban de entender. Y en medio de todo ello también una región más chiquita que es Cachemira. Y Cachemira es una pequeña zona que entra en disputa tanto por China como por la India y Pakistán. Todo ello hace, por tanto, que muchas veces la población tenga que estar sufriendo esa violencia. Si además se le añade la violencia externa que mencionábamos de un país o una nación del norte como Estados Unidos que teme, que desconfía de que desde Pakistán surja más violencia, que sea allá donde se alimentan y se fortalecen los talibanes, todo ello conlleva, por tanto, a una situación de guerra bastante continua. Por ejemplo, es un dato que vale la pena tener en cuenta. Desde que subió al poder, desde que ganó las elecciones en Estados Unidos, Obama, ha habido más ataques con drones, con aviones dirigidos a Pakistán que en la época de Bush. Parecería que debiera haber más democracia, un presidente que además recibió el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, se han multiplicado mucho más los ataques con drones a poblaciones civiles, aunque nieguen luego que sean civiles y digan que son todos ellos militares. Pakistán sigue sufriendo, por tanto, una violencia y una guerra que unas veces sí nace desde su propia realidad, de ese pueblo que pelea, como decíamos, por Cachemira, que pelea con Bangladesh, que pelea también con la India, pero también otras veces la violencia les viene dada desde afuera. El país es hoy una potencia intermedia con poder regional. Cuenta con el 7º ejército más numeroso del mundo y posee armas nucleares, lo que lo convierte en el único país del mundo islámico con ese tipo de armas y el segundo en el sur de Asia. Es uno de los miembros fundadores de la Organización de la Conferencia Islámica, hoy llamada Organización para la Cooperación Islámica, y es miembro de la ONU, la Mancomunidad de Naciones, el grupo de países en desarrollo. El 90% de las mujeres experimenta violencia doméstica y más de 1.000 mujeres por año son víctimas de asesinatos por honor, según el Comité de Derechos Humanos. Las niñas sufren matrimonios forzados y las mujeres ataques de ácido. Es por eso que Pakistán está considerado el 3er país más peligroso del mundo para las mujeres. En este país también operan los insurgentes denominados Movimiento Talibán, que es una facción político-militar fundamentalista islámica de Afganistán, fundado por veteranos de la guerra anticomunista. El movimiento sigue una doctrina extremista islámica modernista y actúa principalmente en Afganistán y Pakistán. Estados Unidos y el Reino Unido han utilizado asesinatos selectivos y en ocasiones los drones, aviones no tripulados, para matar a los líderes talibanes. Las fuerzas británicas también usan tácticas similares, así como las fuerzas especiales del servicio aéreo, para eliminar comandantes insurgentes.
Estos movimientos talibanes han estado detrás de numerosos ataques en Pakistán, entre ellos el asesinato de Benazir Bhutto, ex primera ministra de Pakistán. Pakistán ha presidido el G77 en 3 ocasiones, en el año 1976, en 1992 y por último en el año 2007. Desde 1947, cuando a raíz de esa lucha también más pacífica de Gandhi y del Pandit Nehru, se fueron separando del Imperio Británico y los fueron expulsando. Desde ese momento en que se conformó India y Pakistán por separado, ha habido también una serie de hechos que han llevado a otra división dentro de Pakistán, al nacimiento de otros países como Bangladesh, a la disputa por Cachemira, y Pakistán sigue también haciendo historia, sigue hoy interesándonos y sigue formando parte de este G77 más China. Esperamos, por tanto, también que ese país que ha presidido al G77 en 2 oportunidades, que venga también con nosotros y podamos acá conocerlo más de cerca y traspasarnos su experiencia. Recordemos que estuvo en el 76, en el 92 y en el 2007. 3 ocasiones en las cuales Pakistán presidió al G77 más China. Después de un corte, seguiremos en este mundo también islámico, pero con otro país. Y de Pakistán nos dirigimos a otro país cercano, fronterizo también, como es Irán. Irán, así como Pakistán decíamos que significaba esa tierra de la pureza, Irán es un país que hasta hace poco era más conocido también como Persia. ¿Quién no ha oído hablar más de una vez de las alfombras persas? Todo el arte que tenían los persas y que tienen todavía, pero cuyo nombre cambió desde la Revolución Islámica y ahora es Irán. Irán es interesante como avance, como modernidad, una modernidad que a algunos tal vez les preocupa por el hecho de que también ellos han estado trabajando en la formación y en la energía nuclear. Y eso Estados Unidos también le alarma. Le alarma, aunque diga lo contrario, no tanto porque puedan llegar a ellos, sino a los países aliados como a Israel. Ahora hay un dato interesante antes de que conozcamos un poco más la historia de Irán, y es el hecho de que en esta semana que acaba de transcurrir le negaron al embajador de Irán ante las Naciones Unidas la visa para entrar a Estados Unidos. Veamos en primer lugar que al lado, decíamos, India, Pakistán, se encuentra también otra de las grandes naciones, que es Irán, con la capital Teherán. Es una nación también islámica por excelencia, totalmente lo que llaman la teocracia, es decir, el gobierno de Dios, de la religiosidad. Y por tanto, allá los que mandan son los ayatolas, el Consejo de Ayatolas, aun cuando hay un presidente elegido por el pueblo, pero las grandes decisiones las toman los ayatolas. Y por eso decíamos que también Estados Unidos les tiene miedo, la critica y lamentablemente un hecho que no se suele dar muy frecuentemente ha sido el no concederle la visa de ingreso a Estados Unidos al embajador iraní ante las Naciones Unidas, siendo que las Naciones Unidas son autónomas y no son los Estados Unidos. Pero supieron colocar muy bien la sede en Nueva York y todo aquel que quiera llegar a las Naciones Unidas tiene que aterrizar en Nueva York, es decir, en territorio norteamericano.
Desde Irán, como estamos viendo también en estos momentos en la imagen, es que el embajador desea llegar hasta la Asamblea de Naciones Unidas y está en debate este hecho. Un hecho también que pone un poco en entredicho al mismo presidente Obama, porque estaría rompiendo esa relación diplomática que tiene que existir con todos los países. Oigamos un poco también cómo se ha ido conformando esta nación que era Pakistán y pasa a llamarse Irán. Hoy viajaremos a la costa occidental de Oriente Medio, en donde descubriremos la República Islámica de Irán. Desde el primer milenio antes de Cristo hasta 1935 fue conocido en el mundo occidental como Persia, aunque hoy en día este nombre sigue siendo válido y aceptado junto con el de Irán. Se trata de un país rodeado por diversas cadenas montañosas y dominado por la meseta iraní. Tiene clima continental desértico, excepto en las costas del mar Caspio, donde domina un clima subtropical. Catalogado como uno de los países más extensos del mundo, Irán tiene una población de casi 80 millones de personas de diversas etnias. Teherán es la capital, además de ser el centro político, industrial, comercial y cultural del país. Decíamos que Irán anteriormente se denominaba Persia y estaba regida por un rey, un monarca, que le llamaban también el Shah de Persia, famoso también, que tuvo que huir luego y refugiarse en Francia. Cuando fue depuesto el Shah de Persia, el pueblo, muchos de los manifestantes, se dirigieron a la embajada de Estados Unidos y secuestraron a diferentes funcionarios. Eso fue uno de los motivos para indignar a Estados Unidos y declarar a Irán como uno de los países ejes del mal. Como que le quedó ya el nombre, la calificación eje del